de vivir para comer. ¿Ok? Es un punto muy importante. Mucha gente hoy día viven para comer, no están pensando qué vamos a comer enseguida, dónde vamos a comer. Y tristemente el comercio fomenta eso, porque por donde quiera hay anuncios de comida, ¿sí? Por donde quiera hay establecimientos que venden comida. Yo en lo personal no lo llamo comida, ¿verdad? Y los alimentos que venden, esos lugares de comida rápida, es únicamente para engordar, enfermar y matar. ¿Ok? Es muy importante, es todo frito, lleno de grasas de animales y de harinas refinadas y cosas así. Así que no puede dar salud. ¿Ok? Y así como un carro no puede trabajar sin gasolina, nosotros no podemos tener energía y funcionar sin comida. Necesitamos la comida para tener energía. Y me gusta comparar una gasolina de mala calidad con una dieta chatarra. Y yo me acuerdo cuando recién fuimos a vivir a México, la única gasolina que había era gasolina Nova. Y nosotros decimos, con Nova no va. Porque el carro cascabeleaba y se arranaba y no se apagaba. Bueno, era un caos. Pero cuando volvimos aquí a los Estados Unidos y echamos gasolina de aquí, ya se componía el carro. ¿Sí? Y aún todavía, la última vez que fuimos a México con la camioneta, que es diésel, en cuanto eché diésel de allá ya no quería prender. Tenía que usar arrancador para prenderlo cada vez. Hasta que volvimos acá, cambiamos el filtro, pusimos un aditivo y diésel de acá, pues ya empezó a trabajar bien otra vez. ¿Sí? Y el combustible de allá de México solo rinde la mitad por tanque de lo que rinde el combustible de acá. ¿Sí? Así que la comida de mala calidad no nos va a dar energía, nos va a hacer sentir dolencias y malestares. Y a la hora de acostarnos para dormir, no vamos a poder dormir. ¿Sí? Entonces, los dos terminan igual en el junkie. Okay. Bien. Quiero tomar este tema de la carne por un ratito. ¿No solo los seres humanos deberíamos de comer carne? No. En realidad no. Y quiero compartir con ustedes algunos puntos muy importantes que son científicos, son fisiológicos, no de un punto de vista cristiano, religiosa o bíblica. Simplemente el hecho de que todo animal carnívoro tiene colmillos y garras, mientras que todo animal vegetariano tiene dientes filosos enfrente y planas atrás. El animal carnívoro ni mastica, él rompe y traga. Mientras que el animal vegetariano corta con los dientes filosos y mastica con las muelas. ¿Sí? El animal carnívoro tiene tubo digestivo bastante corta. De manera que lo que come en cuestión de 3 a 6 horas ya lo desecha. Mientras que el animal vegetariano tiene el tubo digestivo 4 a 6 veces más largo. Por lo tanto, el proceso digestivo dura más, dura aproximadamente 24 a 32 horas. El animal carnívoro tiene los jugos gástricos 20 veces más concentrados que los jugos gástricos del estómago del animal vegetariano. De manera que aunque traga hueso, su estómago lo desbarata. Aunque coma animal que tiene semanas de muerto, no importa, su jugo gástrico lo cose y lo digiere y lo saca rápido. En cambio, el animal vegetariano, si come carne, por ejemplo, en el caso nuestro, aunque comamos la carne más tierna y más fresca, nuestros jugos gástricos no tienen la potencia para digerirla. ¿Sí? Y peor tantito si bebemos líquido con la comida. Porque cuando nosotros empezamos a comer, nuestro estómago produce los ácidos digestivos para desdoblar la comida, para digerirla. Pero si uno tome agua a ese mismo momento, se diluyen los ácidos digestivos y ya no pueden hacer la digestión. ¿Sí? Entonces, ese
carne al entrar al tubo digestivo, por la longitud del tiempo que pasa dentro del tubo digestivo, da chance a que entre en un estado total de putrefacción. Fíjese nada más. Y luego, otros puntos más. Y eso es muy interesante porque nos lo dijo el presidente del zoológico de Brownsville, Texas. Yo le pregunté, ¿cómo saben qué comida dar a cada animal de tantos animales que tienen aquí en el zoológico? Porque veíamos que en algunas aulas echaban trozotes de carne, mientras que en otras aulas echaban zanahoria, apio, pepino, naranja, etc. O en otros, paca de paja, ¿sí? Entonces me dijo, es fácil. Simplemente tenemos que primeramente saber si el animal es carnívoro o vegetariano. Le dije, sí, pero ¿cómo se hace eso? Y me dice, fácil. Todo animal, aún en cautiverio, tarde o temprano va a beber agua. Y por la forma que bebe el agua, sabemos si es carnívoro o vegetariano. ¿De veras? Le dije, ¿cómo está eso? Mira, dice, todo animal carnívoro toma con la lengua. Levanta el agua con la lengua, como el perro, el gato, ¿sí? Mientras que todo animal vegetariano mete los labios y suerbe, chupa el agua. Entonces le dije, oiga, ¿y no hay ninguna excepción a esta regla? No, me dice, no hay. Y le quedé viendo un momento y le sonreí y le dije, sí hay. No, me dice, no hay. Sí, le dice, hay. No, me dice, no, sí, le dice, ay. Y me dice, pues, ¿cuál es la excepción? Le dice, pues, el ser humano. Ah, dice, no había pensado en eso. Él estaba pensando en animales. Y en los animales no hay excepción. Pero las criaturas que Dios creó, con esa capacidad de libre albedrío, ha escogido quebrantar esa regla. Fíjese nada más. De comer lo que no debería de comer. ¿Ok? Entonces quedó sorprendido él cuando le dije eso. Sí, tiene razón, ¿no? Ahora, otro punto más, bien interesante, es que la grasa de animal a temperatura de ambiente es una sustancia sólida. Para hacerse líquido, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que calentar, ¿cierto? Ahora, todo animal carnívoro se conoce como animal de sangre caliente. ¿Y qué significa eso? Bueno, resulta que la grasa de animal, si nosotros lo comemos, nuestro cuerpo no tiene la temperatura suficiente y caliente para mantenerlo líquido, aunque uno lo come en un caldo bien calientito. Si ese caldo lo pusiera en el refri para servirlo al día siguiente, ¿qué habría encima del día siguiente? Una capa de grasa. Pero uno lo pone en la estufa, lo calienta y así lo come, sin tomar en cuenta que después esa grasa en el cuerpo se vuelve a cuajar tal como estaba ahí en esa olla. Fíjense nada más. Y por eso se van tapando las arterias y las venas y todas las células del cuerpo, las válvulas y tantas cosas. Mientras que el animal carnívoro tiene la temperatura corporal y de su sangre más caliente, de manera que puede consumir la grasa animal y no le pasa nada. Se mantiene líquido en su cuerpo. Fíjense nada más. Así que con esos detalles, ¿en qué categoría caímos nosotros? ¿Carnívoro o vegetariano? Nosotros no somos animales. Fuimos creados en la imagen de Dios y con más razón deberíamos de seguir la forma que Dios designó para nosotros desde el principio. Sí, y luego pues tenemos el problema de la forma que crían los animales hoy día. Más antes, cada quien tenía su rancho y criaba sus propios animales libres de medicinas y sustancias químicos. Pero hoy por hoy, casi todos los animales de la carne que uno compra en los supermercados son criados a base de hormonas, de antibióticos, de alimentos condimentados. Y pues es un problema serio hoy día, ¿ok? Así que es un riesgo alto consumir cualquier producto de animal, porque va afectando nuestro organismo, nuestro cuerpo. Y bien curioso, cuando Dios le dio permiso al hombre a comer ciertos animales, ¿sí?
les digo que comieran carne sin la grasa y sin la sangre. Pero ¿quién hoy por hoy, que compren carne para prepararlo en su casa, se preocupa de separar la grasa y la sangre de la carne que comen? Nadie. Y me acuerdo una vez allá en McAllen, vinimos a la frontera a hacer unos negocios y estuvimos varios días y una señora me dijo: doctor, tengo un familiar que tiene una niña en el hospital, tiene 7 años la niña, está muriéndose. Los doctores dicen que le pudieran salvar la vida si le pudieran poner transfusión de sangre, pero porque las creencias religiosas de la familia no lo permitan, están permitiendo que la niña se muere. No quisiera ir a hablar con ellos. Y la verdad que dentro de mí yo decía, no quiero ir a hablar con ellos porque son gente muy tercos. Pero le dije, sí, está bien, voy. Entonces, mientras que yo me preparaba para ir al hospital, yo estaba orando: Dios mío, unge mis labios, ponga las palabras en mi boca, ayúdame a poder decir lo que debo para convencer a esa familia que no es pecado que le pongan sangre a la niña para salvarle la vida. Llego al hospital y cuando entro al cuarto de la niña me quedé espantado porque había más de 15 gente ahí en el cuarto de la niña. ¿Sí? Estaban los papás, los hermanitos, los tíos y tías y primos, todos estaban ahí, los abuelitos. Entonces yo entré, saludé a todos y luego fui a la cama y le cogí la mano a la niña. La niña estaba inconsciente, la mano estaba fría, ya se sentía muerta y me dio muchas ganas de llorar. Me quedé ahí al lado de la cama de ella llorando un rato, pensando, ¿qué puedo decir a esa gente para que atienda, que permite que los doctores atiendan a esa niña? Y después de unos momentos le bajé la mano y me puse a un lado y quedé viendo y escuchando a la familia. Y estaban hablando del trabajo, que del carro, que se ponchó una llanta, que faltó eso, que la escuela. Ahí como muy despreocupados de esa pobre niña. Y de repente sentí que yo no debía de estar allí. Así que sin decir más nada me despedí de todos y salí. Y no les dije nada de que debían permitir que los médicos atiendan a la niña. Pero más tarde le dije a mi esposa: tengo ganas de llevar a las niñas a un parque. Entonces nos fuimos, Lula y Cristina. Marisol todavía no nacía. Y fuimos a un parque y andábamos jugando ahí en los columpios y allí en el resbaladero. Y nos dimos cuenta que a un lado, bajo los mezquites que hay ahí, había unas mesas de picnic y un asador de carne. Y había gente ahí asando carne. Pero pues no nos dimos cuenta quiénes eran ni nada. Pero después empezamos a jugar con un frisbee. Y ya ve que a veces uno tira el frisbee y no va para donde uno lo tira. Y en una de esas mi niña tiró el frisbee y se fue a caer a un lado del asador de carne. Y yo fui corriendo a recogerlo, y cuando me agacho a recogerlo, que me voy dando cuenta que el señor que estaba ahí en el asador era el papá de la niña en el hospital, donde yo había ido más temprano ese mismo día. Y pues lo saludé, y él tenía unos guantes hasta acá y unos utensilios, estaba volteando unos trozotes de carne allí sobre las brasas, ¿no? Y mientras que yo la saludaba: bonito día, ¿verdad? Sí, pues venimos a comer. Pues yo vine a traer a mis niños a jugar un rato, pero de repente me doy cuenta que de la carne iba goteando algo a las brasas. Se oía donde caía, piu, 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 cada gota. Entonces lo miré y le dije a él: ¿qué es eso? Dice, es la sangre. ¿Qué? Le dije. Sí, pues es la sangre. Y lo miro y le digo: ¿usted va a comer eso? Sí, me dijo. Y entonces sentí como un coraje, como estuvimos diciendo en la mañana, un coraje santo. Y casi le grité, le dije: ¿usted va a comer eso? Y todos voltearon a ver quién le estaba gritando al Señor, ¿no? Entonces le dije: ¿nunca ha pensado cuando la Biblia se habla de que no se debe de comer la sangre en la carne? Está hablando de eso, y no que usted deje que su niña se muera en el hospital porque no quiere que los doctores le pongan sangre. Wow.
¿Cómo? Eso no fui yo. El Espíritu Santo que obró a través de mí es todo lo que puedo decir. Porque yo normalmente no hablo de esa manera, pero en ese momento el Señor tiró los guantes, tiró los utensilios y se fue como tambaleando hacia el carro, se subió al carro y se arrancó. Y ya me despedí de la gente y me fui de vuelta con las niñas. Y después supe que ese hombre fue directo al hospital a decirle a los doctores que le pusiera la sangre a la niña y con eso le salvaron la vida. Gracias a Dios. Entonces, muchas veces tenemos tendencia de ir a extremos, ¿sí? Y esas personas, los padres de niños, estaban en un extremo que no podían poner sangre, pero estaban bien comiendo la sangre, ¿no? Así que cuando Dios dijo que pudieran comer ciertas carnes a los humanos, les dijo que lo comieran sin la grasa y sin la sangre, es decir, kosher, lo que comen los judíos. Pero hoy por hoy la contaminación ha aumentado tanto. Muchos me dicen, ay sí, pero Cristo comió pescado, y es cierto. Pero en ese entonces se podía beber agua del lago y no se pasaba nada. Hoy por hoy si tomaba agua de ese lago donde sacaban los peces los discípulos, le pegaría una diarrea o algún otro problema. ¿Sí o no? ¿Ve? Así que la verdad es que hace ya como 16 años estamos viviendo allá en Berrien Springs y escuché un reporte de unos noticieros que estaban dando noticias, pero ya ve que a veces tienen un momento y tienen que rellenarlo con algo. Y entonces empezó a comentar uno de ellos que el día anterior había ido a pescar. Y cuando él estaba metiendo su bote al lago para ir a pescar, había otros señores sacando su barco, su lancha, y eran agentes del gobierno. Y como era el reportero de noticias, se acercó con ellos a averiguar qué estaban haciendo. Y esos señores le platicaron que habían estado estudiando los peces de ahí del lago Michigan para ver el nivel de contaminación que había en cada pescado. Y le dijeron que cada pescado, de un pescado como uno pudiera comer en una comida, cada pescado tenía el equivalente de contaminación de lo que se encontraría en 400,000 litros de agua del mismo lago. Ahora, en ese mismo tiempo nosotros íbamos a nadar a veces al lago y había alguna vez que fuimos que habían puesto banderitas rojas por la orilla del lago porque no querían que la gente se metiera en el agua porque estaba tan alto el nivel de contaminación que la gente podía enfermarse. Ahora, si se pudiera enfermar nomás en meterse al agua, ¿cómo puede consentir uno en comer un pescado que ha vivido toda su vida en ese ambiente? ¿Sí me explico? Ahora bien, apenas hace unos días atrás vi otro reporte que decía que hoy por hoy los peces tienen el equivalente de contaminación de lo que habría en 1 millón de litros de agua del mismo lago. ¿Sí? Y hace 16 años lo otro, ahora 16 años para acá, ha aumentado la contaminación. Entonces es un riesgo muy alto en consumir cualquier producto de animal, aún inclusive los pescados. Y muchos tienen la idea que tenemos que comer pescado para la omega 3. Gracias a Dios hay una cantidad y una calidad mucho superior en las semillas de linaza. Semillas de linaza molida. Con que uno come un promedio de 3 cucharadas diarias de semilla de linaza molida, va a recibir toda la omega 3 que necesite y sin los contaminantes que hay en los pescados. ¿Ok? Bien, pudiéramos hablar mucho más de eso, pero lo vamos a dejar ahí. Hoy en la mañana mencioné brevemente el azúcar, quiero mencionar un poco más. ¿Sí? El azúcar afecta todos los sistemas de nuestro cuerpo. ¿Sí? Sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema digestivo, afecta el sistema linfático, afecta todos los sistemas, hasta el sistema dental y óseo, ¿sí? Porque saca calcio de los huesos. ¿Okay? Pero primordialmente afecta el sistema inmunológico. Y quiero contarles que han hecho estudios en el cual han observado el funcionamiento de los glóbulos blancos de nuestra sangre.
Cada glóbulo blanco, que son los soldados de nuestro cuerpo, que atacan y destruyen las bacterias o virus que entran en nuestro sistema, cada glóbulo blanco tiene la capacidad de destruir 14 bacterias en 12 horas. Y tenemos billones de glóbulos blancos en nuestra sangre, en nuestro cuerpo. Así que tenemos buen sistema de defensas, pero en el experimento que hicieron, con que la persona tomara solo 6 cucharaditas de azúcar en ese mismo plazo de 12 horas, disminuía la capacidad de los glóbulos blancos en hacer su trabajo 25%. Ahora, ¿qué tan fácil es tomar 6 cucharaditas de azúcar? Si en un envase de soda, del que sea, Sprite, de fresa, de naranja, Coca, lo que sea, hay un promedio de 12 a 15 cucharaditas de azúcar, ¿sí? Así que con una soda que uno toma, se le disminuye la capacidad de los glóbulos blancos más del 50%. Y si uno toma 2 o 3 sodas en el día, ya no tiene unas defensas. Ya no puede su cuerpo defenderse contra las bacterias y virus que andan. Y por eso se enferma con tanta facilidad, ¿sí? Me acuerdo allá en Monterrey, Nuevo León, había una señora que fue a consulta con nosotros, que recién le habían dado de alta en la Muguerza en Monterrey, porque traía bien inflamadas sus anginas. Tenía 5 años de no descansar de la infección en sus anginas. Y esa vez que estaba ahí en la Muguerza, estuvo 10 días que le estaban aplicando 1 millón de penicilina diariamente por 10 días para ver si le desinflamaban las anginas lo suficiente para extirpárselas. Y no lo lograron, la mandaron a casa igual. Y cuando vino con nosotros hablamos con ella de la importancia de hacer una dieta de desintoxicación. Cuando vino a los 14 días, me dijo, doctor, nunca pensé que podía vivir sin tomar soda. Yo tomaba 15 Coca-Colas diarias. Y aparte tomaba 8 a 10 tazas de café con 2 o 3 cucharadas de azúcar en cada taza de café. Y pues casi por nada que su sistema inmunológico no respondía ni siquiera a los antibióticos. Pero alabado sea Dios, con esa dieta que hizo, yo la puse a 3 días de ayuno a base de agua y jugos y con una limpieza de colon todos los días de los 3 días y después el resto del tiempo de los 14 días, todo crudo. Frutas crudas en la mañana, ensalada cruda al mediodía y fruta para la cena, con alguna semilla o nuez en cada comida de las 2 del día, del parte temprano del día, de la cena no. Y bendito sea Dios, para el final de los 3 días del ayuno, ya sus anginas estaban normales. Alabado sea Dios. Y ella volvió a mi casa hablando totalmente normal, sin infección, sin dolor en sus anginas. Y cuando me dijo cuánto azúcar tomaba, cuántas sodas y cuánto café, dije, eso era la causa. Y pues ella estaba bien contenta porque ya sus anginas estaban normales. Así que nuevamente les digo que se puede usar las frutas frescas, dulces, hasta el mango, no hay ningún problema. Ese dulce no nos hace daño, ¿sí? Aún la miel de abeja se puede usar. Las abejas solo cogen el néctar de las flores y lo transportan a la penca y ahí con sus alitas la deshidratan para que pueda conservarse. Entonces, natural 100%, ¿sí? Así que debemos evitar el azúcar refinado, ¿ok? Y usar los dulces que Dios nos ha dado en las frutas y en la miel pura de abeja. Así que, ¿qué es de la leche y el queso? Para empezar, es muy importante tomar en cuenta que la leche es un alimento infantil. O es decir, en el mundo de los mamíferos, todos los bebés son nacidos sin dientes. Y la leche es para nutrirles hasta que se les desarrolle la dentadura, hasta que pueden comer ya la comida de los adultos. Y una vez que eso sucede, ya son destetados y nunca más toman leche el resto de su vida. ¿Ok? En el mundo de los animales.
El ser humano es el único que tiene complejo de bebé toda la vida, creyendo que necesita leche. Y tristemente, como es negocio de dinero, les han hecho creer a la gente que tienen que tomar leche para tener huesos fuertes. Pero qué ironía, este país de los Estados Unidos de Norteamérica es el país donde más leche se consume por persona, pero a la vez es el país donde hay más osteoporosis. Así que algo está mal. Si fuera cierto que la leche les hace tener huesos fuertes, debería de ser que es el país donde no existe la osteoporosis. ¿No es cierto? Lógicamente. Entonces hay algún problema con esa ecuación. La verdad es que la leche no nos puede fortalecer nuestros huesos. Al contrario, la proteína animal que contiene la leche de vaca nos saca calcio de nuestros huesos. Y esa es en parte. También la carne. Esa proteína de origen animal saca el calcio de los huesos. Y esa es la causa de la osteoporosis. ¿Sí? Así que es preferible no. Ahora, otro punto muy importante que hay que tomar en cuenta. La leche de vaca es la causa número 1 de mucosidad o flema. ¿Sí? Entonces, todas las enfermedades de vías respiratorias tienen que ver con el consumo de productos lácteos. ¿Okay? Asma, sinusitis, anginas, bronquitis, neumonía. Todas esas enfermedades tienen que ver con el consumo de leche de vaca como causa primordial. ¿Okay? Y entonces, y otro punto que tengo que decir, que por años estudiaron una glandulita que hay en nuestro esófago, detrás del esternón, que se llama el timo. Y por años estudiaban esa glándula y no le hallaban ninguna función, hasta que lo estudiaron en un bebé. En el bebé, esa glándula produce una enzima digestiva específicamente para digerir leche. Pero cuando la criatura llega a los 3 años más o menos, esa glándula se seca y de ahí en adelante ya no funciona más, ya no produce más enzima para digerir leche. De manera que después de ese punto para adelante, la leche es un alimento indigesta. Fíjese nada más. Y por eso produce tanto flema. Y por eso causa tanto problema digestivo. Pero si vamos un paso más, el queso. Y sabe que el queso es algo que nunca debería de entrar a nuestra boca. ¿Saben por qué? Porque el queso es una concentración de grasa de origen animal. ¿Sí? Si se pone una rebanada de queso en un sartén caliente, ¿qué notan? Se ve la grasa que se va derritiéndose, se va saliendo, ¿cierto? Toma en cuenta lo siguiente. La leche entera de vaca tiene la misma cantidad de grasa de lo que tiene la carne de res onza por onza. ¿Sí? Pero cuando cuajan la leche para hacer el queso, se cuela el suero, se va al suero y lo que queda es pura grasa. ¿Sí? Así que el queso tiene 3 a 4 veces más grasa de lo que tiene la carne de res onza por onza. Y por eso la mayoría de gente que comen mucho queso les terminan sacando la vesícula porque se llena de bolitas de grasa. 80% de los casos de piedras en la vesícula son bolitas de grasa. ¿Sí? Y entonces, porque hay que tomar en cuenta que la vesícula, su propósito es almacenar bilis que son producidos en el hígado, para que en la última parte de la digestión se agrega eso como un detergente para desbaratar la grasa. Pero el queso es una grasa tan concentrada que no puede. Entonces muchas veces esa grasa es absorbida dentro de la vesícula, causando las piedras de la vesícula. ¿Sí? Ahora, gracias a Dios hay maneras de sacar las piedras sin necesidad de cirugía, pero tienen que dejar de consumir lo que produce eso, ¿cierto? Así que los productos lácteos no convienen en realidad. Y gracias a Dios, nuevamente, hay sustitutos muy buenos. Por ejemplo, simplemente si pone media taza de almendras a la licuadora con 2 tazas de agua calientita, tibia, y lo licúa bien, y lo cuela a través de una manta,
y luego le agrega una pizca de sal y una cucharadita de miel de abeja, se hace una leche deliciosa. Y sabe que hasta los bebés lo pueden utilizar sin ningún problema. ¿Sí? Una mamá que no puede dar pecho, claro, lo mejor, lo más recomendable es que la mamá le dé pecho. Esa es la manera natural que Dios propuso para el ser humano, ¿cierto? Pero si por alguna razón no puede, la leche de almendra le suple a ese bebé todo lo que necesita. Y de preferencia haciéndola así en casa. Porque la que viene ya preparado también ya está procesado, ya con sus cosas agregadas. Y en cambio cuando uno lo hace en casa aún es crudo. Sí, tiene todas las enzimas y todas las vitaminas y minerales. Quiero mostrarles algo muy importante en relación con la grasa de animal. La grasa de animal se conoce como una grasa saturada. ¿Por qué? Para empezar hay que decir que está compuesto de una cadena de 8 carbonos. Y se conoce como una grasa saturada porque cada carbono tiene 2 hidrógenos. Y eso es lo que hace sólido esa grasa, ¿sí? A temperatura de ambiente. Ahora, la grasa vegetal, la mayoría de ellos son no saturadas y es lo que permite que sean líquidos. Porque aunque tiene la misma cadena de 8 carbonos, solo los primeros 2 carbonos tienen sus hidrógenos y los últimos 2. Los del medio no tienen. Y por lo tanto es líquido. ¿Sí? Todo lo que es el aceite de girasol, aceite de algodón, aceite de soya o aceite de maíz, ¿verdad? Pero el hombre se puso muy listo. Quería mejorar el aceite, mejorar lo que Dios hizo y decidió hidrogenar el aceite vegetal, produciendo manteca vegetal. Que básicamente, químicamente, es exactamente lo mismo que la grasa de animal. Y hace lo mismo en el cuerpo, tapando todas las arterias y venas igual. ¿Sí? Así que no conviene ni usar manteca vegetal. Y tristemente muchos que usan, por ejemplo, la manteca Inca, si usted mira en el paquete, en alguna parte, en letras bien chiquitas, va a encontrar que dice 10% manteca de puerco. Nosotros lo hemos visto muchas veces. Sebo de animal. Y la grasa de animal más abundante es de puerco. ¿Sí? Otra cosa muy interesante que hay que tomar en cuenta en cuanto a las grasas. Muchos dicen ser vegetarianos, pero compran productos ya hechos en los supermercados, por ejemplo el pan. Y no va a creer, pero casi todos los panes hechos ya que venden en los supermercados contienen un ingrediente que se llama mono and diglycerides o mono y diglicéridos. ¿Sí? Si usted lo busca en el internet, ¿qué significa? Dice que es una grasa. ¿Sí? Y puede ser vegetal, pero si es vegetal, debe en los ingredientes decir vegetable mono and diglycerides o mono y diglicéridos de fuente vegetal. Pero si no dice eso, lo más probable es que sea de origen animal y aún probablemente de puerco. ¿Sí? Aún los peanut butters, algunas de las cacahuatinas que venden o la crema de maní, contiene mono and diglycerides. Algunos nomás tienen monoglycerides, que también es manteca de animal. ¿Sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado y leer los ingredientes antes de comprar algo. Pero lo mejor es preparar los alimentos nosotros mismos en casa. Les pido un favor, tráigame la bolsa de los programas de dieta del carro, por favor. Gracias. Entonces, hay una grasa muy excepcional, muy interesante que quiero introducirles, que es el aceite de coco. Ahora, el aceite de coco es una grasa saturada, porque cada carbono tiene 2 hidrógenos. La diferencia es que, como pueden ver aquí en ese dibujo, solo está compuesto de 4 carbonos en vez de 8. ¿Sí? Que quiere decir que es un triglicérido de cadena corta. ¿Ve? Y lo que eso significa es que a pesar de que a temperatura de ambiente puede ser sólido,
se hace líquido a una temperatura aproximada de 32 grados centígrados o 22 grados, perdón, 22 grados centígrados o más o menos 72 o 74 grados Fahrenheit. ¿Y cuánta temperatura tenemos nosotros? 37 o 98.6, ¿cierto? Así que nuestro cuerpo es bastante suficiente caliente para hacer líquido el aceite de coco. De hecho, nosotros hacemos margarina usando aceite de coco, ¿verdad? Y es una margarina que parece margarina de tienda. Sí, es una receta que pues Dios me lo inspiró cuando yo tenía 16 años. Y siempre me ha gustado la cocina. En fin, otro punto que tengo que decir del aceite de coco es que es la grasa que es más parecido, más similar a la grasa que se encuentra en la leche materna. De manera que todas las fórmulas de bebé van a encontrar que tienen aceite de coco. ¿Sí? Hasta el 30% de aceite de coco. Porque es lo más similar a la grasa en la leche materna. Ahora, ese siguiente cuadro es algo muy importante porque quiero explicar aquí por qué la gente se enferma de diabetes. Si pueden llegar a comprender eso y cambiar su alimentación, se puede curar la diabetes completamente. ¿Sí? El objeto grande ahí medio color azul representa una célula de nuestro cuerpo. El combustible de la célula viene siendo glucosa y oxígeno. ¿Ok? Ahora, para que la glucosa y el oxígeno puedan entrar a la célula para ser quemada, entra en juego un tercer elemento que se llama insulina. Nuestro páncreas produce insulina, pero la única obra que hace la insulina es activar uno de los genes en la parte exterior de la célula, que es como el botón del timbre de la puerta de una casa. Usted llega a una casa y toca el botón y hace ding dong, y ya viene algo de adentro y abre la puerta para que usted pueda entrar, ¿cierto? Pues la insulina estimula el gen que hace ding dong y la célula se abre para que puedan entrar la glucosa y el oxígeno. Ahora, el punto interesante es que la insulina solo puede hacer su trabajo si ambos, glucosa y oxígeno, están allí listos para entrar. Si faltara uno el otro, la insulina no puede hacer nada. ¿Ok? Ahora, ven la siguiente parte. Esas bolitas rojas representan los glóbulos rojos de nuestra sangre. ¿Ok? Los glóbulos rojos son los transportadores del oxígeno. Cuando nosotros inspiramos y llenamos nuestros pulmones de aire, los glóbulos rojos que están en los tejidos pulmonares en este momento cogen ese oxígeno, van al corazón, el corazón lo manda a que entrega ese oxígeno a las células. La glucosa es transportada por otra parte de la sangre, ¿sí? Y hasta ahorita no han encontrado nada que impide la llegada de la glucosa. Pero el oxígeno sí. ¿Sí? El momento que uno consume algo grasoso, como lo que es pizza, papitas fritas, pollo frito, una hamburguesa, y algunos de los colesteroles peores que todos son lo que se encuentra en una nieve, un helado, ice cream. ¿Sí? Ese colesterol afecta el cuerpo peor que cualquier otro que hay. ¿Ve? Porque ha sido oxidado de tanto mezclar y mezclar y mezclar y mezclar, ha sido oxidado. Porque para hacer nieve se tiene que mezclar y mezclar hasta que se congela, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, como es oxidado, eso causa más daño en nuestro cuerpo que si comiéramos directo la grasa del animal. ¿Ve? Pero en cuanto comemos algo grasoso, los glóbulos rojos se forran de una capa de grasa, se hacen pegajosas, se pegan unos a otros, y en esa condición se les dificulta tomar oxígeno en los pulmones y dificulta la entrega de oxígeno a la célula. Y como no llega el oxígeno a la célula,
La glucosa llega y dice, pues aquí estoy, insulina, estoy listo para hacer mi trabajo, pero la insulina dice, pues no puedo hacer nada porque falta el oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Después de un rato la glucosa se cansa de estar esperando y se regresa a la sangre a ver si más adelante hay oportunidad de ser quemada. Y cuando regresa a la sangre, sube el nivel de la glucosa en la sangre. Ahora, para apoyar lo que estoy diciendo, hace como 12 o 14 años allá en California, 2 doctores adventistas hicieron un experimento. Batallaron para conseguir voluntarios para participar, porque lo que querían hacer era probar 2 dietas, a ver cuál de las 2 dietas hacían que se enfermaran de diabetes. Pues nadie quería enfermarse de diabetes, porque los doctores les han metido en la cabeza que es incurable. Y tienen razón mientras que la persona no cambie sus hábitos de alimentación, pero si la persona está dispuesta a hacer cambios radicales, permanentes en su alimentación, bien pueden curarse de la diabetes. Entonces, esos doctores presentaron ante un grupo de más de 2.500 personas su deseo. Y ahí enfrente dijeron, si con la dieta podemos producir la diabetes, con la dieta lo podemos revertir. Y con eso se adelantaron de ese grupo más de 50 personas, ¿sí? Voluntarios. Entonces los pasaron a checarles, a asegurar que no eran diabéticos ni prediabéticos. Y entonces les pidieron que durante 10 semanas consumieran 1 libra de azúcar diario. ¿Oyeron? Y a la vez les dieron una lista de los alimentos que querían que comieran porque no querían que consumieran grasa durante ese tiempo. Y no van a creer, todos los días los estaban checando y en esos 10 semanas ni uno de ellos desarrollaron la diabetes, ni uno de ellos. Entonces le digo, ya párele, ya no más azúcar. Ahora queremos que cambien, que coman 75% grasa, que pollo frito, que hamburguesas, que quesadillas, enchiladas, lasaña, chiles rellenos. ¿Y qué creen? En cuestión de 3 semanas, toditos tenían diabetes. Toditos, sin excepción, tenían diabetes. Fíjense nada más. Y tuvieron que administrarles medicamentos, algunos aún tuvieron que inyectarse la insulina para completar las 10 semanas. Así que todos fueron diabéticos declarados por 7 semanas. ¿Sí? Al final del tiempo, terminando las 10 semanas, dijeron, ya párele. Ahora queremos que coman una dieta 100% a base de plantas y 0 frito. ¿Y qué creen? En cuestión de 8 días ya ninguno de ellos tenían más la diabetes. Toditos se habían curado de la diabetes. Y nosotros hemos tenido miles de experiencias a través de los años. Hace como 8 años tuvimos una señora que llegó 82 años de edad, diabética 48 años, habiendo estado inyectando insulina por 42 de esos años. Y cuando llegó con nosotros se estaba inyectando 4 veces al día. Al levantarse, después del desayuno, después de la comida y después de la cena. Todos los días, ya tenía varios años así. Y para eso, en su pie izquierdo, el dedo de en medio estaba ya negro. Y los doctores le querían mochar la pierna arriba de la rodilla. Y ella decía, ¿ya para qué? Tengo 82 años, déjame morir entera. Yo no quiero vivir sin una pierna. Como quiera le dieron la fecha para la entrevista con el cirujano, para que le diera ya la fecha para la amputación dentro de un mes, 4 semanas. Pero alguien le dijo de nosotros y vino a consultar conmigo. Y le mostré lo que les estoy mostrando a ustedes ahorita, de las grasas, de la célula. Le hablé de ese experimento que hicieron con las 50 personas. Y ella es bien católica, pero abrazó el mensaje con los 2 brazos. Y ella fue de vuelta a su casa decidida y dejó todos sus medicamentos al iniciar la dieta.
En unos momentos más les voy a repartir el programa de dieta que ella llevó. ¿Ok? Y entonces yo le di un buen masaje de pies y un ajuste quiropráctico para activar la circulación de la sangre en los pies, pero aparte le dije que cada mañana y cada noche hiciera media hora de baño de contraste de los pies, que viene siendo teniendo 2 bandejas de agua, una caliente, lo más caliente que soporta, el otro frío con hielos. Y se mete los pies primero en el caliente 3 minutos y luego en el frío medio minuto. Y eso se repite durante media hora y termina con el frío. Y eso le dije que debía hacerlo en la mañana y en la noche. Alabado sea Dios, a los 4 días de haber empezado la dieta, sus niveles de azúcar estaban normales, estables. Y cuando fue al médico cirujano que le iba a hacer la amputación, le hizo análisis y le checó el dedo, quedó espantado y dijo: mujer, eres un milagro andando. Nunca he visto algo así en mi vida. Sus niveles de azúcar completamente normales, ella ya no era diabética, y el dedo, no van a creer, la parte que estaba negra, el cuerpo mismo lo amputó. Y la puntita que estaba rosadita todavía quedó pegado con la uña ahí, bajito, tenía un dedito así chiquito. ¿Sí? Solo con los baños de contraste, el mismo cuerpo disolvió la parte negra y quedó el dedo pegado cortito. Alabado sea Dios. Y esa mujer vivió 6 años más, sin diabetes. Y ya murió de 88 años, pero ya murió por edad ya. ¿Sí? Así que gracias a Dios, y pudiera contar caso tras caso tras caso similar a eso. ¿Sí? Allá en el Valle de Texas, una vez, una señora adventista, enfermera, 52 años de edad, ya había consultado conmigo varios años antes, pero había pasado por un divorcio y algunos otros problemas. Me dijo: doctor, me inyecto 2 veces al día y aún así traigo el azúcar en 280. Y le dije: ¿estaría yo equivocado si le dijera que se me hace que usted ha de comer pollo frito al menos 2 veces por semana? Y si le hicieron los ojos grandes, y se me hace comer una hamburguesa unos 2 o 3 veces por semana. Y también ha de comer pizza unos 3 o 4 veces por semana. Y ya estaba ahí con lágrimas. Y me dijo: doctor, ¿cómo sabía usted? Le dije: pues eso es lo que causa la diabetes. Y le dije: mira, casi le puedo garantizar, si usted se pusiera a comer una dieta 100% crudo, frutas crudas en la mañana y verduras crudas al mediodía y solo fruta en la cena, casi le puedo garantizar que en 8 días tus niveles de azúcar van a estar normales y puede tirar la insulina en la basura el día que empieza la dieta. ¿Usted cree? Me dijo. Pues pruébelo. ¿Qué te cuesta probarlo? ¿Estás dispuesto de probar inyecciones de una sustancia que ni sabes el origen? Y yo sé si ustedes saben, pero la insulina, si no es sintética, es derivado del páncreas de puercos. ¿Sí? ¿Ok? Así que, pues a los 8 días me llamó todo emocionado: doctor, ¿no vas a creer? Y yo: sí creo. A los 4 días de estar en la dieta, se habían normalizado sus niveles de azúcar. Alabado sea Dios, hermanos. Y así, caso tras caso, hemos tenido a través de los años de personas que se han curado de la diabetes. Claro, tienen que continuar con la dieta, porque si vuelven a comer como comían antes, la diabetes va a volver. ¿Ve? Porque la causa es lo que uno come, netamente. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. La harina blanca, ¿es bueno o malo? Mala. No tiene valor nutritivo, sirve nomás para hacer engrudo. Para pegar papel en la pared. Para eso sirve. Pero para consumir, en realidad no sirve, porque no tiene nutrientes, y luego muchas veces los químicos que usan para blanquearla es peor todavía. ¿Ok? Así que no conviene usar, es mejor lo integral. Y hoy por hoy debemos de consumir harina integral, orgánica, y que sea de trigo non-GMO, que quiere decir que no sea organismos genéticamente alterados. Tristemente, muchas veces pensamos que el comer es únicamente para
gratificar el gusto y llenar la panza. De hecho, hay un dicho que dice, panza llena, corazón contento, ¿cierto? Y tiene mucha verdad, pero tenemos que tomar en cuenta con qué estamos llenando nuestra panza, ¿sí? Primeramente tenemos que entender que el comer no es únicamente para gratificar el gusto, sino para proveer al organismo aquellos elementos nutritivos necesarios para que a través del proceso digestivo esos productos pueden ser transformados en energía, en sangre saludable, en tejidos de músculos, nervios y huesos. Ese es el propósito del comer. Entonces, antes de introducir algo a nuestra boca, debemos de preguntarnos, ¿puede mi cuerpo transformar eso en sangre saludable, en energía, en tejidos de músculos y nervios y huesos? Si la respuesta es no, mejor no comerlo. ¿Sí? Así que es algo importante que tomemos en cuenta. Fíjense lo que dice en Filipenses 3, 18 y 19, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es su panza o su vientre, dice aquí, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensen en lo terrenal. Wow. Esa es la descripción de la mayoría de gente que vive en este mundo hoy día. ¿Sí? Ahora bien, dos textos quiero referir. Hablando de lo terrenal o lo mundano, en Santiago 4:4 dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y luego el otro es 1 de Juan 2, 15 al 17. Que nos insta, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos se pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea Dios, hermanos. Así que les animo, amémonos a Dios primeramente con todo nuestro alma, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. ¿Sí? Y entonces, rindiéndole nuestra voluntad, como les dije más temprano hoy, aceptemos la dieta que Dios designó para nosotros. Y recordemos que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces viene la pregunta, ¿qué debemos de comer? ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos de comer? Primeramente hay que tomar en cuenta qué fue lo que Dios prescribió para el hombre desde la creación. En Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ahora, ¿ha cambiado Dios? Dios no cambia. Es el mismo de lo que fue y lo que será para la eternidad. Ahora, muchos dicen, no, pues después del pecado cambió. Vamos a ver qué cambió. A la serpiente le dijo que se iba a arrastrar de panza y comer polvo. A la mujer le dijo que iba a tener dolores. Y al hombre dijo, maldito será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu frente comerás, ¿qué? Plantas del campo. ¿Qué cambió? En realidad nada, sigue siendo una dieta 100% a base de plantas, ¿sí o no? ¿Sí? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de él fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, Dios nos creó para ser agricultores. Y desde el principio puso a nuestros primeros padres en un huerto, ¿cierto? Entonces, nosotros deberíamos de producir la comida que comemos de la tierra, sembrando, cultivando. Pero cuando llegó el diluvio, bueno, déjeme regresar tantito. Cuando llegó el diluvio, sí hubo un cambio. Cuando Dios le dio a Noé que construyera el arca,
Y cuando los animales entraron al arca, entraron ¿cuántos animales de cada especie? 2 y 2. Pero si miramos en ese 7, 1 y 2, nos dice que de los animales limpios entraron 7. 3 parejas y una extra. Y eso fue con el propósito de cuando salieron del arca, Dios sabía que la tierra iba a estar devastada completamente. Y de ahí que salieran y bajaran a las llanuras donde podían empezar a cultivar y sembrar, iba a tomar meses antes de que la tierra diera su fruto y tuvieran que comer. Entonces permitió que entraran esos animales limpios con el fin de que el hombre tuviera de qué comer para que se reprodujeran más rápido y para que no se murieran mientras que la tierra diera su fruto. ¿Sí? Pero aún así digo que consumiendo la carne, la vida del hombre iba a cortarse a solo 120 años. Y bien interesante porque después del diluvio, en cuestión de 5 generaciones, ya llegaban a 120, 150 máximo. Y para Salmo 90, versículo 10, ¿qué nos dice? Que los días del hombre son 70 años y el más robusto 80 y aún así, con dificultades y afanes, ¿cierto? Así que sí hubo un cambio allí, pero al hombre le gustó el consumo de carne. Y tenemos el caso del pueblo de Israel. Pues Dios escogió a Abraham porque sabía que era un hombre justo y recto y que iba a seguir lo que Dios mandara. Pero cuando el pueblo de Israel se fue a Egipto y estuvieron 400 años en esclavitud, olvidaron todo de Dios prácticamente. Y comieron como los egipcios les ordenaron que comieran. Y cuando Dios sacó el pueblo de Israel, los llevaba hacia la tierra prometida, tenía un plan. Y les dio ¿qué comida en el desierto? El maná. Y dice el comentario de Elena White que el maná Dios se los dio para desintoxicar sus cuerpos de la dieta malsana con que habían subsistido mientras que estaban en esclavitud, para que cuando entraran al Canaán pudieran disfrutar de las frutas y verduras sencillas que Adán y Eva habían comido en el Edén antes del pecado. Ese era su plan. Y además de eso, 2 comidas en vez de 3. ¿Sí? Y los hebreos se acostumbraban a comer solamente 2 veces al día, hasta el rey Salomón. Él vino a echar abajo todo eso con sus esposas paganas y con las fiestas y borracheras que hacían en las noches. ¿Sí? Y entonces ya la mayoría de gente hoy por hoy piensa que uno tiene que comer 3 o aún más. Hay una moda hoy día para adelgazar que dicen que debes comer cada 2 horas una comida chiquita. Pero es un error muy grande porque sí baja de peso. Pero ¿saben por qué? Uno se está muriéndose de hambre porque nunca logra terminar un proceso digestivo cuando se está teniendo que empezar otra y el cuerpo no metaboliza lo que está comiendo. ¿Sí? No lo apropia. Y entonces eso ayuda a que uno va bajando de peso, pero porque se está muriendo de hambre. Porque el cuerpo no logra asimilar esa comida. Entonces es preferible comer solo 2 veces al día. Un buen desayuno, una buena comida. De hecho, hay un dicho que dice, la cena se almacena. Porque después de cenar, ¿qué hace uno para quemar esa cena, esa comida? Si hace ejercicio después de cenar está bien, pero la mayoría de la gente se tira a dormir. Y entonces ya es muy difícil. Ahora, tenemos un ejemplo muy bello en la Biblia. Y les recomiendo que lo vuelvan a leer. La historia de Daniel y sus 3 amigos. Sí. Volviendo a lo que mencioné de las 2 comidas al día, los niños que están en crecimiento necesitan una cena, pero debe ser ligero y a buena hora, no muy noche. ¿Sí? De preferencia solo fruta, ¿verdad? Y así porque ellos tienen el metabolismo un poco más rápido que los adultos. Y necesito decirles que para una comida, para digerir una comida, el estómago ocupa entre 45 y 60% de las energías vitales.
Entonces, si uno cena y luego se acuesta a dormir y 60% de las energías vitales están trabajando, ¿qué tanto va a descansar? Y al contrario, si se entra en un sueño profundo, ¿de dónde van a venir las energías para digerir la comida? Entonces, ni una cosa ni otra se hace bien. Y el primer alimento del día, ¿cómo se llama? Desayuno. Supuestamente ayunó toda la noche. Pero si se retacó el estómago antes de acostarse, ¿qué ayuno ni qué nada? ¿Ve? Entonces tenemos que razonar de causa a efecto. Daniel y sus 3 amigos fueron un ejemplo grande para nosotros. Ellos fueron educados de padres piadosos que querían seguir las cosas como Dios quería. Y cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos iban con esos principios. Y eran jovencitos. Pero cuando el rey les ofreció que les iban a dar la carne de su mesa y el vino que él bebía, Daniel y sus 3 amigos propusieron en sus corazones no contaminar sus cuerpos, ni con la carne de su mesa, ni con el vino que él tomaba. Pudiéramos decir, ni las hamburguesas de McDonald's, ni la Coca-Cola de Wendy's. Porque esa es la carne y el vino de los reyes de hoy día, al menos de este país. ¿Sí? Así que esos jóvenes, después de que fueron dados frutas y verduras y agua para beber, salieron 10 veces más inteligentes y más guapos que todos los demás, aún de los magos que ya había en el país, en el imperio de Babilonia. Ahora sí, me gustaría que repartieran ese programa de dieta. Sí, por favor, una por familia. Si alguien me puede ayudar. Sí, un programa por familia. Y les voy a pedir que lo abran en la segunda hoja. Después ustedes pueden revisar todas las hojas, pero ahorita ábranlo a la segunda hoja, por favor. Queremos concentrarnos en la segunda hoja. ¿Ok? Voy a esperar un momentito para que todos lo tengan y que lo vean. La segunda hoja. Ahí vamos a estar hablando sobre esto por los próximos 15 minutos más o menos. Y ya vamos a terminar este tema. Yo sé que es muy largo ese tema y apenas estamos rascando la superficie. Sí, pudieron seguir toda la tarde con este tema, pero vamos a terminar un ratito, tener un pequeño descanso y luego vamos a ir a otro tema. Pero quiero que vean las diferentes categorías de alimentos que Dios nos ha dado. Mucha gente cuando les digo que no van a comer carne, ya me dice, pues entonces, ¿qué vamos a comer? Pues ahora les voy a explicar, ¿sí? Y basado en esa lista que tienen ahí en su mano. La primera es en la parte de arriba, al lado derecha de su hoja, las frutas, ¿sí? Y las frutas son alimentos ricos en vitaminas, específicamente. Pero, ¿cómo sabemos cuáles alimentos son frutas? ¿Saben ustedes? ¿Tienen las semillas dónde? Por adentro, exactamente. Todas las frutas tienen la semilla adentro, ¿ok? Ahora, la fruta tiene una característica muy interesante. Para que nosotros lo podamos digerir y asimilar bien, debe estar completamente madura. Mientras que no se madura la fruta, no se le ha desarrollado las enzimas digestivas para que lo podamos digerir correctamente. Entonces, muy importante que comamos las frutas cuando ya están maduras. La semana pasada compramos un melón, estaba muy dura. Y lo dejamos varios días. Anoche lo cortamos y estaba muy buena, ya estaba madura. ¿Sí? Pero si lo hubiéramos cortado el día que lo compramos, hubiera estado fea. Sí, hubiera estado feo el melón. Así que la papaya, todas las frutas deben estar en su condición madura completamente para consumirlos. Y así sí, nos proveen específicamente con vitaminas. ¿Ok? La segunda categoría son vegetales o verduras. Ahora, los vegetales se identifican por 4 diferentes cosas. Todo lo que es raíz es vegetal. Todo lo que es tallo es vegetal. Todo lo que es hoja es vegetal. Y todo lo que es flor es vegetal. Flor de calabaza, coliflor, brócoli, ¿sí? Estos son, aún en San Luis Potosí, los que son de San Luis Potosí, la flor de palma, ¿verdad? El palmito,
muy rica la flor de palma. Así que la alcachofa también es el botón de una flor, ¿verdad? Así que son varias flores que comemos y todos pertenecen a la familia de los vegetales. Ahora, lo interesante de los vegetales es que se puede comer en cualquier etapa de su desarrollo y tiene todas las vitaminas y minerales y enzimas que necesitamos para digerirlos, ¿sí? A diferencia de las frutas. Y los vegetales nos proveen principalmente con minerales. Y son muy importantes los minerales porque son necesarios para la regeneración de las células de nuestros cuerpos. No podemos vivir sin vegetales, ¿ok? Y voy a volver un momentito, especialmente las hojas verdes. Las hojas verdes son muy importantes, todas las hojas verdes, porque lo que hace verde la planta es la clorofila. Y la composición química de la clorofila es casi exactamente igual que los glóbulos rojos de nuestra sangre. La única diferencia es un átomo y es lo que hace la diferencia en el color. En nuestra sangre el átomo es hierro y es lo que hace la sangre roja. Y en la clorofila ese átomo es magnesio y es lo que hace verde. Pero de ahí en fuera la composición es exactamente la misma fórmula. Fíjense qué interesante, ¿no? Así que necesitamos muchas cosas verdes. De hecho, hay un dicho que dice, si quieres ser fuerte como un toro, no te comes al toro, sino come lo que come el toro. Y no nada más el toro, pero el elefante, el jirafa, el rinoceronte, el hipopótamo, el gorila, etcétera, etcétera, etcétera. Qué interesante, ¿no? Y muchas veces uno piensa, no, que nada más rico que comer un toro o un steak, ¿ve? Pero cosas interesantes. Los animales que acabo de mencionar viven muchos años. El elefante alcanza hasta 100 años. Los animales que comen carne viven la mitad o menos de tiempo. Ese nada más. Su periodo de vida general es la mitad o menos de los animales que son vegetarianos 100%. Y de hecho, hace muchos años, en el 1933, encontraron por allá en el Tíbet, al norte de la India, por allá entre Turquía y China, encontraron a una tribu de personas que no sabían que existían. Se llaman los Hunzas, entre las Himalayas, entre las montañas Himalayas. Las Hunzas, yo creo que fueron descendientes de Noé que quedaron allá arriba de las montañas después del diluvio. No sé, por seguro, ese es mi pensamiento, ¿verdad? Porque no sabían que existían, pero cuando iban escalando las montañas, de repente en un valle encontraron a esas gentes. Y cuando se acercaron y se fueron conociendo y aprendiendo el idioma, se van dando cuenta que ellos eran vegetarianos. Ellos sembraban, tenían sus árboles frutales, tenían sus cosechas y comían nada más lo que ellos sembraban. Y encontraron que había entre ese grupo de personas gente de más de 200 años de edad. Ese nada más, el más grande tenía 238 años. ¿Sí? Y hubo un artículo muy grande en el National Geographic, en la revista Geografía Nacional, ¿sí? Y estaban sorprendidos de que había gente de tanta edad. Y esas gentes todavía estaban trabajando, tenían todavía su capacidad física completa, ¿sí? Y aún cuando entraron ahí, empezaron a hacer estudios entre ellos, no encontraron nadie con diabetes, nadie con alta presión arterial, nadie con cáncer, nadie con ninguno de esos problemas de enfermedades cardiovasculares. Todos eran bien sanos. ¿Y cuál era su comida? Ya por generaciones había sido lo mismo, puras frutas y verduras. ¿Ok? Ahora, el contraste de eso son los esquimales. Los esquimales viven en áreas donde no pueden sembrar nada porque hay hielo todo el año. ¿Y qué comen? Pescado, foca, oso polar, venado, reno, pura carne. ¿Y sabe cuántos son los años promedio que viven esas gentes? 36 años. Fíjese nada más. El periodo promedio de vida de esas gentes son 36 años. Y eso nos muestra que la carne no puede sostener la vida humana.
porque nosotros no fuimos hechos para consumir carne, sino estos alimentos que les estoy presentando ahora. Los granos y cereales son la categoría que sigue, en la parte más abajo, en medio. Ahora, los granos y cereales nos proveen con carbohidratos y algunas proteínas y otras vitaminas y minerales, pero principalmente los carbohidratos y fibra también nos proveen con bastante fibra cuando son integrales. Y podemos saber cuáles son los cereales integrales porque son semillas de gramas, o es decir, brotan en una sola espiga. ¿Sí? Todas las plantas de cereales son de una espiga sola. ¿Sí? Ahora, reitero el punto que deben ser integrales. ¿Y qué significa integral? Como pueden ver ahí estamos mostrando un grano cortado, sea de trigo, arroz o lo que usted quiera. La pielecita por afuera se llama el salvado. Y ahí se encuentra altas cantidades de vitaminas y minerales y también la fibra. La parte de abajo se llama el germen. El germen nos provee también altas cantidades de vitaminas y minerales. Ese es el corazón del grano. De allí sale el brote cuando esa semilla sale cae en la tierra. ¿Sí? Y ahí salen las raícitas también. Y la otra parte se llama endosperma. Eso sería la parte que le dan cuando le dan harina blanca o arroz blanco. Y básicamente solo es energía, es carbohidrato. ¿Sí? Ahora, integral debe ser para que tenga todos los elementos nutritivos propios del grano. Una vez que le quitan el salvado y el germen, ya no queda casi nada de valores nutritivos. Ahora, ¿por qué le quitan eso a los granos? Les voy a explicar. Si ponen un grano integral en una tienda y nadie lo consume en un plazo de 3-4 meses, se llena de gorgojos. Pero si le quitan el salvado y el germen, ya ni los gorgojos lo quieren, porque no tiene suficientes nutrientes ni para nutrir a los gorgojos. Fíjense nada más lo que estoy diciendo. Y así puede durar 2 años, 4, 6, 10 años en la tienda mientras que no se humedece, mientras que no le llegue el aire, está en un bote cerrado, no se echa a perder. Ahora, ¿qué hacen generalmente con el salvado? Lo usan para hacer alimentos balanceados para los cerdos y para las vacas. Fíjense nada más, también lo usan en la comida de perro. ¿Sí? Entonces dan a los animales lo que nosotros debemos de comer y esperen que nosotros comemos a los animales. ¿Les parece lógica o no? Nosotros debemos de comer el grano integral y así consumimos todos los elementos nutritivos que el Creador nos ha dado. ¿Ok? Sin adulterarlo. Y luego, las semillas y nueces. Muchas personas tienen temor de no tener suficiente proteína cuando se hacen vegetarianos o veganos. Pero las semillas y nueces son fuente de grasa y de proteína. Ahora, siempre me gusta reiterar que las semillas y nueces deben ser crudos. ¿Por qué? La grasa que contienen, una vez que se haya tostado, se transforma en una grasa trans, o trans fat, que hace que el cuerpo no lo puede metabolizar bien, o un free fat le llaman también, una grasa libre, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo ya no lo puede metabolizar bien y en nuestro cuerpo se convierta en radicales libres, que a su vez es la causa del cáncer. Entonces las semillas y nueces deben ser consumidos en su estado crudo, no rostizados, menos fritos con sal y chile, ¿sí? Pero, ¿cómo sabemos cuál alimento es nuez o semilla? Todo lo que se da dentro de una cáscara. ¿Sí? El cascarón significa que es semilla o nuez. También le llamamos oleaginosa, que quiere decir que contiene grasa. ¿Cierto? Ahora, quiero hablar un poco más de la proteína. Bueno, antes de eso, déjenme ir a la siguiente, que son las leguminosas. ¿Sí? Las leguminosas es todo lo que se da dentro de una vaina. ¿Okay? Todo lo que se da dentro de una vaina es leguminosa.
y esos son fuentes principales de proteína. La carne solo provee un promedio de 17 a 18 gramos de proteína en 100 gramos de porción comestible. Pues quiero decirles, hermanos, que todas las leguminosas tienen por lo menos eso. Las semillas y nueces también tienen por lo menos eso, pero algunos sobreabundan, ¿sí? Por ejemplo, con las semillas y nueces, las semillas de girasol tienen 22 gramos de proteína en 100 gramos de porción comestible. Los cacahuates tienen 25, también los garbanzos tienen 25, ¿sí? Así que los garbanzos tienen más que la mayoría de los frijoles. Luego las semillas de calabaza, las pepitas, esas verdecitas ya sin la cáscara, contienen 30 gramos de proteína en 100 gramos de porción comestible. Aparte tiene productos, tiene elementos que son muy importantes para los hombres ya pasando los 40 años para evitar enfermedades de la próstata. Tiene mucho selenio, mucho zinc, y la grasa que hay en la semilla de calabaza es especial para evitar los problemas de la próstata. La reina de toda la proteína es la soya, ¿sí? Ahora, muchos me están diciendo hoy día, ay, pero el doctor me dijo que es malo la soya, que va a hacer que los niños se vuelvan mujeres. Ahora, déjenme decirles algo muy importante. Es importante que la soya que usemos sea orgánica y non-GMO, o que no sea genéticamente alterado. Porque es lo alterado genéticamente lo que está alterando a las hormonas de los niños. ¿Sí me están entendiendo? Pero si es natural, es orgánico y non-GMO, no tiene por qué alterar las hormonas. ¿Ok? Y puede uno bien usar. Ahora nosotros usamos la frijol de soya solo para hacer leche de soya, con el cual hacemos el tofu. Y usamos el tofu. En esa forma no nos produce problemas digestivos, pero el frijol en sí, si uno cocina el frijol y lo come así, causa muchos gases, ¿sí? Y de hecho decimos que de los frijoles, la vitamina principal de los frijoles es la vitamina P2, ¿sí? Porque produce muchos gases, ¿sí? Pero últimamente nos hemos dado cuenta, si se remoja el frijol primero, sobre la noche, de la noche a la mañana, y se tira ese agua, se pone otro agua, lo pone a hervir, cuando ya suelte el hervor, tire ese agua, ponga otro agua y ya entonces cocínelo allí, eso elimina esa vitamina P2, ¿sí? A una gran mayoría. Y entonces los frijoles son buenos alimentos, ¿sí? Y proporcionan elementos nutritivos para nuestro cuerpo. Y nosotros nos gusta mucho y usamos bastante el tofu o la leche de soya. Con la leche de soya que hacemos en casa, con eso hacemos mayonesa, crema dulce y muchas otras cosas. Ya después, si quieren, pueden ir a mi consultorio, vivimos en Alvarado, y ahí tengo un recetario con todas las recetas que estamos mencionando. O tal vez en un futuro pudiéramos hacer una clase de cocina, si algunos quisieran. ¿Ok? Así que les presento esos 5 categorías básicas de alimentos, para que ustedes tengan ya en sus manos una lista de más de 70 alimentos con el cual pueden alimentarse y tener salud, como Dios quiere que lo tengamos. Y en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, bueno, primero esa foto, mira las piernas, ay, qué bonitos, las verduras nos pueden mantener en forma, ¿eh? Pero en el libro, bueno, otra foto interesante, todas esas gentes son veganos y son célebres, son gentes celebridades, ¿no? Son gentes importantes. Aún ahí está Clinton. No sé cuántos sabían ustedes que Clinton hace ya años tuvo un quadruple bypass surgery. Y hace como 8 años los doctores le dijeron que necesitaba otra vez esa cirugía. Pero que había muy poca probabilidad que sobreviviera a la cirugía.
Entonces él optó por buscar a un doctor adventista en Ohio, el doctor Esselstyn. Y ese doctor se especializa en ayudar a la gente a revertir las enfermedades cardiovasculares con la dieta. Y ese Clinton fue con ese doctor y siguió, que básicamente es lo mismo que les estoy presentando ahorita, una dieta netamente a base de plantas y por un periodo de tiempo netamente crudo. Así que Clinton hizo 2 años, ¿cómo se dice? Crudo y vegano, ¿sí? Y también empezó a hacer ejercicio en forma rutinaria, diariamente empezó a correr. Empezó a correr 3 millas diarias. Y en cuestión de 3 meses ya sus arterias del corazón estaban completamente libres, sin necesidad de cirugía. ¿Sí? Así que Clinton sigue siendo vegano hasta el día de hoy. ¿Okay? Y muchos de los demás que se ven allí, ustedes los reconocen, son actores, son gente importantes, ¿no? Y ellos son veganos por elección, porque sienten mejor, gozan de mejor salud y tienen mejor apariencia física. ¿Sí? Y como escuchamos hoy en la mañana, ellos dan la verdad para una corona corruptible, a menos que conozcan a Cristo. Pero nosotros con más razón para una corona incorruptible. ¿Sí? Ahora sí, en Consejo sobre el Régimen Alimenticio nos dice que estos alimentos que les he presentado hoy, preparados en la manera más sencilla posible, más cerca a lo natural y libres de grasa, proporcionará una energía, un vigor superior a los alimentos más condimentados y procesados. En otra cita también dice que esos mismos alimentos preparados en la manera más sencilla posible, más cerca a lo natural y libres de grasa, serán los alimentos sobre las mesas de los que se están preparándose para la traslación. Ahora yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo creo que Cristo viene en nuestro tiempo. Estamos viviendo en los días que los que estamos aquí hoy probablemente veamos con nuestros propios ojos la venida de Cristo. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿qué decisión van a tomar en cuanto a qué están comiendo? ¿Sí? Con la ayuda de Dios yo les invito y les apelo a que tomen en serio lo que he presentado en esta tarde en cuanto a la alimentación. Y con la ayuda de Dios, con su bendición, ustedes pueden sanarse de las enfermedades. ¿Sí? Y creo que tengo todavía una cita más. Bueno, antes de entrar a eso, quiero decir lo siguiente. En Éxodo 15:26, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sí? Ahora, hermanos, nosotros en el tiempo antiguo Dios mandó plagas para convencer al faraón que él era Jehová Dios y que podía librar su pueblo. ¿Sí o no? Y lo interesante es que el pueblo de Israel compartieron los primeros 3 plagas, pero ya después de la tercera plaga, Dios los separó. Y ya, ellos ya no van a recibir más, solamente los egipcios de aquí en adelante. Así que los últimos 7 plagas fueron solo sobre los egipcios. Nosotros estamos viviendo en un tiempo que vamos a ver los últimos 7 plagas repetidas. ¿Sí? Van a ser hechas justo antes de la venida de Cristo. Apocalipsis nos dice, ¿verdad?, de que esas plagas van a venir sobre la tierra. Y solo los que tenemos el sello en nuestras frentes, ¿sí?, que es el nombre de nuestro Dios en nuestra frente, su amor en nuestra frente, somos los que vamos a ser librados de esas plagas. Y yo les invito, hermanos, que hagamos las decisiones de vivir en armonía con esos principios que les estoy presentando, para que podamos gozar no solo de la paz y seguridad de que Dios nos va a proveer lo necesario y librar de esas plagas, pero que Él nos va a llevar a vivir con Él
donde podremos estar, donde ya no hay pecado, donde ya no hay enfermedad y dolor, donde ya no habrá más lágrima, ¿verdad? Y que Dios quiere que estemos allá con Él pronto. Que Dios les bendiga. Y quiero nomás mencionar cuál es el alimento del alma. Así como necesitamos comer para mantener la salud del cuerpo, necesitamos comer para mantener la salud del alma. Y viene siendo la Biblia. Sí, en Apocalipsis 22:2 menciona que el árbol de la vida ante el trono de Dios, las hojas son para la sanidad de las naciones. Pues saben que podemos comenzar a sanarnos aquí ahora comiendo las hojas del árbol de vida, aquí ahora. ¿Sí? ¿Cuáles son las hojas del árbol de vida? Las hojas de la Biblia. Ahora, no quiere decir que tenemos que arrancarlos y meterlos en la boca y comerlos, sino que necesitamos estudiarlos, necesitamos meditar en ellos. Y yo quisiera plantearles algo. ¿Cuánto tiempo tomamos diariamente comiendo comida física? ¿Han pensado en eso? La mayoría de la gente come 3 veces al día. Si se pasa media hora para comer en cada comida, es hora y media diario. ¿Está bien? ¿Sí? No me contestan. Pero ¿cuánto tiempo pasan diariamente alimentándose de la palabra de Dios? Y yo quisiera desafiarles de que aquí en adelante vamos a tomar por lo menos la misma cantidad de tiempo estudiando la palabra de Dios diario de lo que tomamos para comer comida. Porque temo de que la mayoría de las personas hoy día, si tomaran el tiempo para comer de lo que toman en la palabra de Dios, andarían bien flacos, muriéndose de hambre. Así que yo les animo, hermanos. Y es más, quisiéramos hoy un compromiso con nuestro Padre Celestial. Y yo les invito, si ustedes desean hacer eso, de estudiar hora y media diario de aquí en adelante la palabra de Dios, que se ponga de pie, porque yo quiero hacer una oración especial para ustedes. Sí, diga. Bueno, los que comemos 2 comidas al día es 1 hora diaria. Pero de todos modos, otro modo de pensarlo es que debemos de diezmar nuestro tiempo. ¿Habían pensado en eso? Diezmamos nuestras ganancias. ¿Por qué no diezmamos nuestro tiempo? Si hay 24 horas en el día, 2 horas y 40 minutos debe ser para el Señor. ¿No les parece? Así que vamos a tomar en cuenta eso para que nos alimentemos de nuestro ser. Porque ¿cómo vamos a decir a otros algo que no hemos estado aprendiendo nosotros mismos? La única manera que los vamos a aprender es estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu paciencia para con nosotros, a pesar de que muchas veces somos duros de servicio, rebeldes. Padre, perdónanos. Y hoy queremos reconsagrar nuestras vidas a ti, con la decisión de tomar más tiempo diario en estudiar tu santa palabra. Ayúdanos también a comer los alimentos que tú has proporcionado para nosotros, para que tu nombre sea glorificado en nosotros y podemos dar un testimonio verdadero de lo que tú quieres para tus hijos. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí hoy, y que tu nombre sea glorificado y que podamos estar en pie cuando Cristo venga. Y te agradecemos por esa esperanza en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.